Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso tiempo y esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de este medio y poder compartir nuevamente la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Así es que, pues para los que se van a conectar a lo mejor en un momento, o para los que nos van a ver en un futuro, hermanos, oramos a Dios, oro a Dios de que esta palabra sea de grande bendición para sus vidas, amén. Así es que pues bueno, vamos a meditar en la preciosa, maravillosa palabra de nuestro Dios. Como usted recordará, hermanos, hemos estado hablando bajo el tema o le hemos titulado esta serie Enséñanos a orar. Y qué importante, hermanos, es que nosotros vayamos delante de Jesús, así como aquel discípulo en una ocasión fue delante de Jesús después de que Jesús terminó de orar. Y dice la Escritura que le hizo una petición a Jesús. Él le dice, enséñanos a orar. Y qué importante es que nosotros también le pidamos a Jesús, hermanos, que nos enseñe a orar. Porque yo creo que usted y yo, cada uno de nosotros, queremos tener una oración efectiva, una oración donde en verdad, hermanos, podamos recibir contestaciones y las respuestas que Dios tiene para nosotros de acuerdo a la petición, de acuerdo a la necesidad de nuestro corazón. Así es que, pues bueno, hemos estado aprendiendo preciosos y maravillosos principios bíblicos para poder orar, hermanos, correctamente, para poder orar de la manera bíblica y poder tener, hermanos, oraciones efectivas, oraciones donde veamos la mano de Dios, donde veamos la contestación de parte de Dios. Así es que pues bueno, el día de hoy, hermanos, vamos en estos próximos devocionales, hermanos, claro, vamos a seguir hablando sobre la oración, pero vamos a hablar, hermanos, sobre las tres respuestas o las tres contestaciones que podemos recibir. Y la primera, pues bueno, es de que podemos recibir una respuesta inmediata. Y a este tema le he titulado una respuesta inmediata. Cuando nosotros clamamos a Dios o pedimos algo delante de Dios, y para cuando acordamos, hermanos, Dios ya obró, Dios ya contestó, Dios ya se glorificó, Dios ya se manifestó, como lo vimos en el devocional pasado, con tremendas cosas, con hechos asombrosos. El Señor nos respondió en justicia. Pero también a veces, hermanos, hay que saber que la respuesta puede ser espera, en donde a veces, pues claro, se nos agota a nosotros la paciencia y no queremos esperar, queremos que Dios conteste en el momento, pero a veces la respuesta es espera. Bueno, eso lo vamos a ver en su momento. Pero también, hermanos, a veces, aunque a veces no nos gusta o nunca nos gusta recibir un no o escuchar un no como respuesta, pero a veces es necesario y a veces Dios sabe el por qué nos dice un no. Así es que pues bueno, también en su momento vamos a hablar sobre eso. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a meditar bajo el tema, o vamos a hablar bajo el tema, una respuesta inmediata. Cuando Dios contesta inmediatamente, cuando Dios obra inmediatamente, amén. Así es que pues bueno, vamos a la Escritura, vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios, porque pues claro, usted y yo podemos tener muchos ejemplos, podemos dar muchos ejemplos, podemos dar muchos testimonios de que Dios, hermanos, contesta inmediatamente, de que Dios contesta en el momento, pero qué mejor verlo a través de la Escritura. Así es que vaya conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 4, hermanos, y vamos a estar meditando del versículo 43 al versículo 54. Que lleva por subtítulo, hermanos, Jesús sana al hijo de un noble. Este pasaje, hermanos, o esta historia solamente se encuentra en el Evangelio de Juan. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas narran esta historia. Entonces podemos decir, hermanos, que Juan fue el que presenció este acontecimiento, conoció de este acontecimiento, y él lo escribe aquí pues en su Evangelio. Entonces pues vamos a hablar sobre esta historia, hermanos, este milagro de Jesús, esta sanidad que Jesús hizo. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura en Juan capítulo 4, hermanos, versículo 43. Y dice la palabra de Dios: 2 días después salió de allí y fue a Galilea,
porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba, dice la escritura, enfermo. Entonces aquí, hermanos, lo primero que podemos ver aquí, número uno, hermanos, es que había un hombre. La Biblia no nos dice su nombre, pero este hombre, hermanos, dice la escritura que era un oficial del rey, como le decía en el subtítulo, el subtema, hermanos, se le conoce como el hijo de un noble. Entonces este hombre, hermanos, que era un noble, era un oficial del rey. Este hombre, hermanos, tenía una necesidad. Y la necesidad o la petición que este hombre tenía en su corazón, la necesidad que este hombre tenía, hermanos, era de que su hijo estaba enfermo. Su hijo, hermanos, estaba enfermo. Así es que todos, hermanos, podemos decir que tenemos una petición en nuestro corazón, tenemos una necesidad en nuestro corazón. Así es que, pues bueno, así como este hombre que tenía una necesidad, la cual era que su hijo estaba enfermo, usted y yo también tenemos una necesidad delante de Dios. A lo mejor nuestro hijo no está enfermo, pero tenemos una necesidad en el trabajo, una necesidad en el negocio, a lo mejor una enfermedad personal, a lo mejor estamos pasando por un problema, estamos pasando por una adversidad, a lo mejor tengamos una necesidad en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Todos y cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Así es que yo creo, hermanos, que pues podemos estar también o ponernos en los zapatos, como decimos, ¿verdad? De este hombre noble, de este oficial del rey. Ahora, número 2, fíjese lo que este hombre hizo. Dice el versículo 47. Dice, cuando oyó que Jesús iba llegando de Judea a Galilea, vino a él. En medio de su necesidad, hermanos, cuando él oyó que Jesús estaba en la región, cuando oyó que Jesús estaba ahí en Galilea, en Caná de Galilea, dice la escritura, hermanos, que este hombre vino a él. Y qué importante, hermanos, es que nosotros tomemos el ejemplo de este hombre y que también nosotros sepamos que cuando tenemos una petición o una necesidad, tenemos que venir delante de Jesús, tenemos que venir delante de Él. Ahora, claro, hermanos, él oyó que Jesús estaba afuera, dice en Judea, pero de Judea vino a Galilea. Y cuando él oyó que él estaba cerca, fue y acudió delante de Jesús. Ahora nosotros, hermanos, ¿cómo acudimos a Jesús? Bueno, pues a lo mejor nos toca tener una necesidad o una petición en algún momento que sabemos que la iglesia no está abierta. Y pues bueno, donde quiera que nosotros doblemos nuestras rodillas o solamente invoquemos el nombre de Jesús, tengamos la seguridad que ahí el Señor nos va a escuchar, que ahí el Señor puede atender a nuestra oración o nuestra súplica. Pero no hay nada mejor, hermanos, y no hay nada más hermoso que venir a la casa del Señor, en donde sabemos que está la presencia de Dios, en donde sabemos que ahí está el mismo Señor Jesucristo. Y cuando venimos a la iglesia, a la casa de oración, a la casa de Dios, hermanos, pues estamos haciendo lo que este hombre hizo, yendo a Jesús, viniendo a Jesús. Entonces, número 2, ¿verdad? Él vino delante de Jesús. Número 3, hermanos, dice también ahí en el versículo 47, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Tenía su petición delante de Dios, que era que su hijo estaba enfermo. Y cuando número 2 fue a Jesús, hermanos, dice que vino a él y le rogó que descendiese. Dice en el número 3, hermanos, que le rogó que sanase. Dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Aquí podemos ver, hermanos, claramente que
Pues bueno, primeramente este hombre tenía una necesidad. Número dos, vino a Jesús y ahora, hermanos, clama a Jesús, intercede a Jesús, le ruega a Jesús que haga algo en relación a su necesidad, que era que su hijo estaba enfermo, estaba a punto de morir, y quería este hombre que Jesús descendiese a su casa donde estaba su hijo, para que Jesús, hermanos, hiciese un milagro, para que Jesús lo sanase. Ahora nosotros, como lo mencionaba, hermanos, podemos de igual manera ponernos en los zapatos de este hombre, de que pues bueno, todos tenemos una necesidad. Todos, hermanos, sabemos que en medio de nuestra necesidad o la petición de nuestro corazón, sabemos, hermanos, que podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que delante de Él podemos rogarle, podemos interceder y podemos clamar y podemos orar, hermanos, que Él haga algo a nuestro favor, de acuerdo a nuestra necesidad. Así como este hombre tenía una necesidad, nosotros podemos ir delante del Señor sabiendo que el Señor, hermanos, va a contestar a nuestra necesidad. Dice la escritura en el versículo 48, entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Aquí podemos ver, hermanos, que claramente, por lo menos en dos ocasiones, oró por la misma petición, oró por la misma necesidad, le rogó a Jesús que hiciera algo a favor de su hijo, que lo sanara, que Jesús descendiese a su casa para que entonces su hijo pudiera, hermano, recibir la sanidad que necesitaba, el milagro que necesitaba, porque su hijo estaba a punto de morir. Número 4, hermanos, dice la escritura que Jesús le dio una palabra o una respuesta de acuerdo al ruego de este hombre, de acuerdo a la necesidad de este hombre o a la petición de este hombre. ¿Y cuál fue esa palabra, hermanos, o esa respuesta? Dice la escritura, hermanos, que en el versículo 50 Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. En ese momento que este hombre tuvo una necesidad, cuando oyó que Jesús estaba en Galilea, fue a verlo, le rogó diciendo, hermanos, que descendiese para que su hijo fuera sano. En ese momento Jesús le dio la contestación y le dio la respuesta, y le dice: ve, regresa a tu casa, regresa donde está tu hijo, dice, porque tu hijo vive. Tu hijo vive. Y esa palabra, hermanos, que le dio Jesús, o esa respuesta, contestación que le dio Jesús, dice la escritura, hermanos, número 5, que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, dice, y se fue. El hombre creyó a la palabra de Jesús. Y qué importante, hermanos, es que nosotros creamos lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Qué importante es que nosotros creamos, hermanos, que Él quiere obrar en nuestra vida, que Él quiere obrar a nuestro favor, que Él quiere obrar en cada petición, en cada necesidad nuestra, hermanos. Es importante que nosotros creamos lo que su palabra dice. Su palabra dice que Él quiere que seamos salvos, creamos en la salvación. Su palabra dice que Él quiere que seamos sanos, creamos en la sanidad. Su palabra dice que Él quiere que seamos bendecidos, prósperos, fortalecidos, consolados, llenos de amor, de gozo, de paz. Creamos en sus promesas, creamos en su palabra, porque en su palabra podemos encontrar la respuesta para cada una de nuestras peticiones, para cada una, hermanos, de nuestras necesidades. Este hombre, cuando oyó que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, dice que él creyó a esa palabra. Y número 6, hermanos, dice el versículo pues bueno, vamos a leer el versículo 51. Dice: cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Y lo número 6, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió
que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él, ese noble, ese hombre noble, ese oficial del rey, dice, con toda su casa. Fíjese, hermanos, que aquí podemos ver que la respuesta fue inmediata. Este hombre, hermanos, claro, se tardó en llegar a su casa. Y cuando él oyó que aquellas personas que descendieron a recibirle y le dieron las buenas noticias, hermanos, de que su hijo estaba vivo, de que ya su hijo ya no estaba enfermo, de que su hijo ya no tenía fiebre y que por esa fiebre su hijo, ¿verdad?, iba pues a morir, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él preguntó a qué horas él comenzó a sentirse mejor. Y le dijeron ayer a las 7, dice, le dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y este hombre se acordó que a esa misma hora era cuando él había venido delante de Jesús. A esa misma hora era cuando él había rogado a Jesús que descendiese para que sanase a su hijo. Y este hombre, hermano, se había acordado que a esa misma hora era cuando Jesús le había dado la respuesta y le había dicho: ve, porque tu hijo vive. Podemos decir, hermanos, que aquí la respuesta a la petición de este hombre, a la necesidad de este hombre, a la oración que este hombre le hizo a Jesús, fue inmediata. Fue en el momento, hermanos. No tardó. En el momento recibió la respuesta, en el momento recibió la contestación. Y aquí quiero llegar con todo esto, hermanos, de que también va a haber respuestas que vamos a recibir inmediatamente. Va a haber respuestas que vamos a recibir en el momento. Va a haber respuestas que Dios va a obrar, hermanos, aún a lo mejor cuando nosotros todavía estemos hablando, cuando nosotros todavía estemos orando, cuando nosotros o hayamos en ese momento acabado de pedirle a Jesús por esa petición o por esa necesidad. Créalo, que Dios lo puede sorprender, que en el momento inmediatamente la respuesta puede venir. Y a lo mejor usted y yo tenemos testimonios, hermanos, que podemos decir: hermano, en aquel momento yo estaba orando y todavía no acababa de orar y Dios ya había resuelto el problema. Todavía no acababa de decir un amén y Dios ya había contestado a mi oración, porque así es el Dios que servimos. Así es el Jesucristo de la gloria, en el cual hemos creído, que antes, hermanos, de que a lo mejor nosotros acabemos nuestra oración o de expresarle al Señor las peticiones de nuestro corazón, el Señor ya está obrando una respuesta inmediata. Y esa es una de las maneras, hermanos, que Dios contesta inmediatamente. Así como lo hizo con este hombre que tenía una necesidad, fue a Jesús, le rogó a Jesús, hermanos. Jesús le dio la respuesta. Este hombre la creyó y luego, hermanos, fue a su casa. Su hijo ya estaba sano y se dio cuenta que a la hora que él había ido a Jesús, que a la hora que él le había pedido a Jesús, que a la hora que Jesús le había dado la respuesta o esa palabra, y que este hombre la había creído, a esa misma hora su hijo ya había sido sano. La fiebre le había dejado. De esa misma manera, hermanos, nosotros tenemos que creer con fe, pedir con fe, que el Señor, hermanos, puede obrar inmediatamente de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la petición de nuestro corazón. De acuerdo a la necesidad y de acuerdo, hermanos, a la petición de nuestro corazón. Así es que, hermanos, vayamos delante del Señor. Vayamos delante del Señor y roguémosle al Señor por esa petición o por esa necesidad. Y creamos, hermanos, que el Señor va a obrar. Creamos que el Señor va a hacer la obra. Creamos que Él va a hacer algo grande, precioso y maravilloso. Creámoslo, porque Él, hermanos, Él puede contestar y traer una respuesta inmediata. Así es que gracias damos a Dios por su palabra, y gracias damos a Dios por este mensaje de su palabra, que yo creo, hermanos, que alguien
que lo va a escuchar o alguien que lo está escuchando en este momento, yo creo que esta palabra va a ser de grande bendición para su vida. Así es que, hermano, déjeme decirle, no desmaye, siga hacia adelante, siga creyendo en el Señor, siga confiando en el Señor, porque Dios tiene grandes y maravillosas cosas para todos y cada uno de nosotros. Así es que la respuesta de Dios, a veces la respuesta de Dios es una respuesta inmediata, una respuesta en el momento. Amén. Así es que, bueno, hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en los próximos devocionales para seguir aprendiendo más de la preciosa y maravillosa palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.